Carnos allí y vamos a continuar, hermano, con este tema del capítulo 5, que se trata acerca de nuestra posición de libertad, puestos en posición de libertad. Y vamos a continuar con el versículo 5 de ese capítulo 5. Dice la Escritura: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, dice el apóstol Pablo. Pues nosotros por el Espíritu, decía Pablo a los Gálatas, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. De manera contraria, hermano, Pablo ahora, de manera contraria al versículo anterior, el versículo anterior hablaba de que habían quienes estaban esperando esa gracia, esa justicia de Dios por las obras de la ley, el ser justificados. Y Pablo decía que de esa manera muchos se estaban desligando de Cristo porque pretendían de una manera continua colocar su esperanza en el hecho de ser justificados mediante cumplir la ley. Y ahora Pablo en el versículo 5 dice: pues nosotros, contrariamente, por el Espíritu es que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pablo dice nosotros, y lógicamente Pablo está incluyendo a la iglesia, le está haciendo caer en cuenta a los Gálatas de que ellos realmente están en Cristo y que ese nosotros le incluye a ellos para que ellos puedan, hermano, organizar el camino que ya Dios les ha trazado a través del Evangelio, ese Evangelio que Cristo mismo, que Pablo mismo, había llevado y del cual ellos ya tenían conocimiento. Pablo manifiesta ahora, entonces, en este versículo 5, que la única manera en que sí podemos esperar la justicia es precisamente a través del Evangelio, hermano, y por medio del Espíritu que nos ha sido dado cuando llegamos a la fe, cuando llegamos a confiar en el Evangelio. Jesús dijo un día que el que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Cristo estaba refiriéndose al Espíritu Santo que habría de recibir todo aquel que creyera en él, como dice la Escritura. De modo que si usted y yo hemos creído, como dice la Escritura, y toda la Escritura da testimonio de Cristo, de su sacrificio por nosotros, cuando Dios sabe eso, entonces Dios nos da su Espíritu, y el Espíritu está para guiarnos a toda verdad, para conducirnos a toda verdad. Los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. No obstante, habían algunos que estaban permitiéndose, hermano, desviar por algunos falsos maestros, ministros de Satanás, vestidos de luz, ¿verdad? Pero que en realidad estaban engañándolos. Uno pensaría que quizá de alguna manera esta iglesia de los Gálatas pues estaba relativamente joven y quizá por eso muchos de alguna manera estaban siendo arrastrados al error. Quizá muchos Gálatas, entre ellos, eran personas que no habían nacido realmente de nuevo, ¿verdad? Y con más facilidad estaban siendo arrastrados. Pero hoy nosotros no escapamos de esa viva realidad también, hermano. Hoy en día hay muchas personas que están en las iglesias, ¿verdad? Han llegado a la fe y por no crecer, por no preocuparse por el hecho de crecer, de madurar en el conocimiento del Señor, fácilmente, hermano, alguien viene y les engaña y tuerce los caminos de muchos. Estamos en tiempos malos. Cuando la Biblia habla de los tiempos malos, se refiere, entre otras cosas, a eso. Tiempos en que la falsa doctrina, hermano, está llegando a las congregaciones, está llegando a la iglesia, y el engaño de Satanás está, hermano, para despertar la carne del creyente, ¿verdad? Y desviar del verdadero propósito del Señor. Pablo concretiza de dos maneras el modo en que sí se alcanza la justicia. De dos maneras en que sí se alcanza la justicia.
dos maneras que remiten al mensaje esencial del Evangelio. Mediante estas dos concretizaciones queda descartado cualquier mérito propio de nosotros, de las personas, de los creyentes. Y la justificación resulta ser solamente y meramente un don que recibimos completa y únicamente de parte de Dios. No hay mérito en la justicia que Dios nos ha provisto. No hay méritos. Nosotros no podemos justificarnos en ninguna manera porque hemos pecado, hemos violado la ley, somos culpables. El único que nos puede justificar es el mismo juez, hermano. Amén. Y él mismo lo hizo, él mismo llevó a cabo, hermano, el hecho de esa justificación, aún de la manera en que él no pueda pasar por alto su justicia, sin pasar por alto la justicia propia de él. Él nos dio misericordia a nosotros. Amén. Una de las maneras, uno de los dos modos es, lo dice Pablo allí, por el Espíritu. Pero nosotros por el Espíritu. Esa es una de las maneras como Pablo concretiza por medio del cual nosotros alcanzamos o nos aseguramos en esa esperanza que no nos va a avergonzar. Por el Espíritu, que sea por el Espíritu evidencia el hecho de haber creído realmente en Cristo. Porque a nadie le he dado el Espíritu si no ha llegado a la fe en Cristo. Como le decía ahora las palabras de Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios enviará el Espíritu a esa persona cuando esa persona ha creído en Cristo, como dice la Escritura. Y en la Escritura está el Evangelio, la buena noticia de salvación. De modo, hermano, que esta es un primer modo por el cual nosotros somos, hermano, abrazados por esa esperanza. Pablo lo dice allí, nosotros por el Espíritu. Significa entonces que esto evidencia el hecho de haber creído realmente en Cristo, y por la acción del Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia. La guardamos con fe, la guardamos confiando plenamente en ello. El Espíritu Santo establece la relación entre Cristo y nosotros como creyentes y nos trae a nosotros una vida nueva. ¿Escuchó eso, hermano? Por el Espíritu, Dios establece una relación entre Él y nosotros. Todo lo ha hecho Dios, hermano. Y el Espíritu es como, por decirlo de alguna manera, como el puente, ¿verdad? Hemos creído en Cristo, Cristo está en nosotros mediante el Espíritu de Dios, y el Espíritu nos conecta, ¿verdad? Con el Padre, con el Hijo, hace esa conexión para nosotros, pero a la vez ese Espíritu en nosotros trae una vida nueva. ¿Recuerda usted por allá en los profetas que decía, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ellos? Escribiré mi ley en sus corazones. ¿De qué manera la escribe? Cuando trae el Espíritu en nosotros, porque el Espíritu trae la palabra, el Espíritu glorifica a Cristo, que es la palabra. De modo que cuando el Espíritu viene, es de esa manera como el Señor comienza a escribir en nosotros la ley de Dios, la buena conducta, la conducta de santidad que Dios nos pide. No somos salvos por ley, pero la ley de Dios dice no adulteres, el cristiano no adultera. La ley dice que no forniques, el cristiano no fornica. No mates, el cristiano no mata en ninguna forma. No mientas, nosotros no mentimos, nosotros hablamos verdad los unos con los otros. Y eso es ley de Dios, ¿verdad? Nosotros confiamos en el Señor. Y cuando decimos a alguien que algo es verdad, no necesitamos de colocar el nombre del Señor y ponerlo en juego allí para decir simplemente sí o decir no. Y no tomar el nombre de Dios a la ligera, para allá y para acá, sin respeto. ¿Verdad?
Entonces, eso hace el Espíritu en nosotros, hermano, obrando y enseñándonos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos nosotros mismos también. Y la otra manera o el otro modo, como Pablo nos lo deja ver allí en ese versículo 5, es que dice que es por fe. Primero por el Espíritu y el otro modo por fe. Por fe significa que es por la confianza plena en el Señor Jesucristo y su obra redentora. Y por ello nosotros aguardamos la esperanza de la justicia plena y total que se cumplirá cuando estemos reunidos con Él. Aquí lo estamos, somos justificados, ¿verdad? Pero permítame hablarlo de esta manera. Veremos eso pleno y el Espíritu mismo es la garantía, es el sello, ¿verdad? De eso que viene, de eso que viene. Y lógicamente por el Espíritu viene la fe a nosotros. Él alimenta esa fe constantemente también, nos ayuda, es nuestro ayudador, el paracleto, dice la Biblia, uno que está al lado de nosotros y está con nosotros y en nosotros para ayudarnos, para poder, hermano, permanecer cada vez en medio de este mundo, confiando en el Señor en toda estancia. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, amén. Tanto la circuncisión como la incircuncisión, hermano, no tienen ningún valor significativo. Tanto la circuncisión como la incircuncisión tienen algún valor o significado como posición solamente humana con la que podría Dios enlazar para dar su salvación. Alguien decía, hablaba y pensaba de esa manera. Pero Pablo dice, no tiene sentido una circuncisión. Pablo diría, yo mismo soy circuncidado. Y no vale de nada, ¿verdad? Ser circuncidado o no ser circuncidado no vale de nada. Para lo único que pudiera servir una circuncisión para el hombre, ¿verdad? Sería para ayudarle en cuestiones de salud. La circuncisión, hermano, fue efectivamente algo que Dios ordenó para su pueblo, ¿verdad? Los hombres nacidos a los 8 días de nacidos era ordenado de que se circuncidara cada bebé. Abraham tuvo que circuncidarse, ¿verdad? Moisés, Josué, los profetas, todos. Pero todo esto apuntaba, hermano, a una sola señal y era a la obra de Dios en el corazón de nosotros. En Cristo han dejado de ser importantes las distinciones entre judíos y griegos. El Señor mandó a circuncidar a su pueblo, los varones, ¿verdad? Para hacer una diferencia o traer una identidad, por decirlo así, del pueblo que le pertenecía a Él, el que había escogido, los que eran de fe, los que andaban con el Señor, los que le tenían a Él como su único y suficiente Dios. Hoy, quien circuncida el corazón, o sea que llega la fe, hermano, Dios le circuncida, ¿verdad? Por la palabra, circuncida, le quita la piedra de su corazón y pone un corazón nuevo. Este viene a ser un hijo de Dios, pueblo de Dios, escogido, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios mediante la circuncisión que es la del corazón. Lo único importante, hermano, en realidad es la fe que obra por el amor en nosotros. En la fe resulta que solamente podemos vivir de lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos promete, y nosotros no podemos, contribuir en nada. Lo único que pudiéramos hacer, por decirlo de esta manera, es simplemente obedecer, confiar. Pero aún la misma fe ha venido de parte de Dios. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Hemos oído su palabra mediante el Evangelio y la fe ha llegado
a nuestros corazones. Aunque dice Pablo por allá a los romanos, no todos han creído, ¿verdad? El Nuevo Testamento, que enfatiza que el nuevo pacto en Cristo enseña que la verdadera circuncisión no es la física, sino la del corazón, y esta es la que agrada al Señor. En Romanos 2, versículo 28 al 29, voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pablo habló a los romanos acerca de esto, diría yo, de una manera muy específica, y en lo que verdaderamente era la realidad de eso que era sombra. La circuncisión era sombra, ¿verdad?, de lo que había de venir en el corazón de nosotros. Dice la Escritura, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Al parecer aquí Pablo le está hablando específicamente a judíos. Recuerde que en la carta a los romanos Pablo habla a los judíos y a los gentiles, diciéndoles que todos, tanto judíos como gentiles, somos culpables, ¿verdad? En el caso de los judíos, ellos se gloriaban en la ley, pero ni siquiera la cumplían. Ellos se gloriaban en el ser circuncidados, pero Pablo les está hablando ahora y les está diciendo, no es un verdadero judío el que solamente ha sido circuncidado por medio de esa ceremonia. No, versículo 29 dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Escuchó usted eso, hermano? Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la familia, no la del vecino, no la del esposo, no la de la esposa, no la del hijo, no la de la hija, no la de la suegra, no la del suegro, no la de la nuera, no la del yerno. Busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Y esa gente es cualquiera. Mi esposa. Yo no tengo por qué buscar la aprobación de mi esposa en cuanto a la fe se refiere. Mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y yo busco la aprobación de ella en cosas que conciernen a lo humano, en una decisión que vamos a tomar, y cuento con ella. Lo mismo lo hace ella en esas cuestiones. Pero hermano, en las cuestiones de la fe, nosotros buscamos la aprobación de Dios, no de la gente. Y esa gente es cualquier persona, esposa, esposo, madre, hija, hijo, etcétera, etcétera. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, voy a leerlo en dos versiones. Ese versículo que estamos tratando, voy a leerlo en dos versiones. Una es la Biblia hispanoamericana. Dice, Gálatas 5, 6 dice de esta manera: como cristianos, en efecto, da lo mismo estar circuncidados que no estarlo. Lo que cuenta es la fe, que actúa por medio del amor. Del amor. ¿Por qué diría eso, no? La fe que actúa por medio del amor. La confianza en Dios que actúa por medio del amor. ¿Por qué diría del amor? Porque el amor a Dios es obedecer a Dios. Y si yo amo a Dios, quiere decir que yo obedezco a Dios. Y si yo obedezco a Dios es porque la fe está actuando también. La confianza en Dios. Si alguien dice que tiene fe, confianza en Dios, ese está amando a Dios. Y si ese está amando a Dios, está obedeciendo a Dios. Y si ese tiene confianza en Dios, ese está obedeciendo a Dios. Fíjense que todo va a ese puerto de la obediencia. Porque Juan decía que este es el amor a Dios, o el amor de Dios, o el amor a Dios, que obedezcáis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si alguien dice amar a Dios, pues lo hará con toda la mente, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con sus pensamientos, con su alma. Está hablando de todo el ser, lo vas a hacer con todo el ser.
si amas a Dios. Y amar a Dios, hermano, desemboca, digámoslo de esa manera, en la fe, la confianza plena en el Señor. Ahora bien, en la Nueva Biblia Viva, Gálatas 5:6 dice: estando unidos a Cristo Jesús, no cuenta nada si estamos circuncidados o no, dice Pablo. Nos basta la fe que actúa a través del amor. Hablar de esto es tan amplio porque inclusive el Señor dice, por allá en Romanos, dice también el apóstol Pablo que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Versículos 7 al 9. Vamos a leer los versículos de 7 al 9. Dice: vosotros corríais bien, dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínense usted el apóstol Pablo hablando con ellos, ¿no? Escribiendo esta carta. Y le dice: ¿qué pasó con ustedes? Si venían bien, venían andando bien. ¿Quién les estorbó para que ahora no obedezcan a la verdad que ya escucharon? Hermano, quien los persuadió a ustedes no fue el Señor, porque algunos que quizá creerían que era el Señor. No, esto es del Señor, el profeta no sé qué, el maestro sí sé cuándo. Y muchos comenzarían quizá hasta a idolatrar a esa gente, ¿verdad? Porque les hablaba alguna palabra profética allí, quién sabe qué cosas. Y entonces ellos dijeron: no, esto es de Dios, y le creían, ¿verdad? Pero Pablo les dice: esa persuasión que ustedes tienen ahora, hermano, no es Dios en quien los ha persuadido a ustedes ahora. Un poco de levadura, que se den lugar a cosas mínimas contrarias a la verdad, un poquito acá, otro poquito allá, este detalle, este otro, poco a poco va a leudar toda la masa, va a leudar tu vida, va a cambiar, va a contaminar tu corazón, va a contaminar toda la iglesia. Pablo usa la imagen de una carrera, dice: vosotros corríais bien. Y él lo hizo en varias ocasiones, ¿verdad? Inclusive hablando a Timoteo también hablaba acerca de la carrera, del correr por una corona incorruptible. Él hace uso de esta imagen para anunciarles a los gálatas que permanecían en la pista correcta, estaban corriendo por la pista correcta y que estaban avanzando. Ahora, sin embargo, ellos se veían frenados y estorbados en esa carrera por la influencia de los falsos maestros que los habían llevado a no obedecer la verdad del evangelio. Y esa es una viva realidad hoy en día, ahora mismo, hermano, en muchos lugares, muchas iglesias grandes, muchas iglesias inmensas, acomodadas, luces, reconocidas, y hay muchas personas que prefieren a veces estar en lugares como esos. No estoy diciendo que hayan lugares donde se reúnan mucha gente y que no sean iglesias sanas. En el mundo pueden haber muchos lugares, mega iglesias, y son iglesias de sana doctrina, pero hay una característica quizá muy común en el hecho de que hay grandes aglomeraciones de gente, hermano, porque son atraídas simplemente por cuestiones humanas y no por el evangelio, por estrategias humanas y no por el evangelio, por un evangelio distinto al verdadero que Cristo vino a predicar. Y entonces hay una fascinación, ¿verdad? Aún con los dones, hay sanidades, hay milagros y todas esas cosas. Pero recuerde que Jesús dijo un día que a ciertas personas que en el tiempo futuro se presentarían delante del Señor, les diría: no los conozco. Y ellos se acercarían diciéndole: Señor, sanamos enfermos, hicimos milagros, echamos fuera hasta demonios.
Pero el Señor les va a decir, no los conozco, ¿verdad? Porque quizá muchas de esas sanidades, milagros y demonios que sacaron fueron producto de una remuneración, cobraron por ello, ¿verdad? Y usted mismo sabe que hoy en día se ve eso. Traiga el altar aquí y vamos a orar. Traiga para orar por sanidad. Tráigame la ofrenda. Está enfermo, tráigame una ofrenda. Voy a orar por usted para que usted sea sano. Y lo más terrible es que la gente lo hace, hermano, por la ignorancia, como si nosotros tuviéramos que pagarle a Dios por una sanidad. Imagínense, usted enfermo, yo enfermo. ¿Ah? Algunos, hermano, con ese engaño se han metido hasta a prestar dinero, han ido a empeñar dinero para ir a sembrar, para que un milagro suceda. Y es tan tenaz, le digo algo, es tan tenaz que las cosas suceden, hermano, porque en medio de eso está Satanás y Satanás hace su milagrito para tenerlo allí y decirle, vea que sí funciona. ¿Y de qué vale de que te funcione? Que te sanes de tu cuerpo, de que salgas de tus deudas, de que, qué sé yo, si al final te vas a ir sin tus deudas, si te mueres y tienes deudas, pues las deudas se quedaron aquí. Nada hemos traído, nada hemos de llevar. Por eso lo que importa es el alma. Y eso no quiere decir pues que porque solamente importa el alma, entonces yo voy a vivir una vida desordenada como creyente. No, Dios nos insta a ser sabios y a vivir la vida de Dios mientras estamos aquí y esperamos la gloria que nos espera por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Los Gálatas deben ser bien conscientes, hermano, que han prestado oídos a una voz distinta a la de Dios y que prestan oídos a otro evangelio. Ojo con eso, nosotros tenemos que ser prestos con lo que oímos. Yo no sé a cuántos más usted puede oír, no sé, hay cristianos que tienen la costumbre de tener su radio y escuchan a la emisora tal y al pastor tal, el pastor fulano de tal, y tienen su pastor en la iglesia. Y yo no estoy aquí celoso de eso, porque solamente me escuchen a mí. Celoso estoy de su alma y que alguien allá le enseñe cosas que no son. Si va a oír a alguien, asegúrese de que sea ese alguien que está hablando le hable correctamente de lo que usted ya ha oído, de lo que usted ya ha venido a ver en las escrituras. Pero si algo está hablando que realmente no, y habla y habla y habla, algunas cosas sí, luego no, y hay una mezcla, diga, a este no lo vuelvo a escuchar mejor. Yo no fui amigo de eso, hermano. Yo llegué a una iglesia y tenía a mi pastor y escuchaba a mi pastor. Pero no fui amigo de estar escuchando a un predicador o a un pastor que quizá acostumbra a hacer una oración a las 5 de la mañana y lo hace abierto para todos. No está mal orar, pero lo que te digo es ten cuidado cómo pisas. Ten cuidado con eso. Se supone que Dios, dice el Señor, habrá un rebaño y habrá un pastor. Y sabemos que el rebaño es en general la iglesia y el pastor es Cristo. Pero el Señor estableció pastores e iglesias en diferentes lugares. Pues ahí vemos los Gálatas, los Efesios, los tesalonicenses, los romanos, los corintios. Se establecieron comunidades y en esas comunidades colocaron pastores, ¿verdad? Y si los Gálatas están pensando igual que los Efesios, pues bueno, estamos aquí de acuerdo, hay una unidad, somos la iglesia. Pero si hay quienes están desviándose, hay que tener cuidado. No se vaya simplemente a escuchar un predicador por la fama que tiene ese predicador, por lo carismático que puede ser.
escuche lo que habla, examínelo y examínelo a la luz de la palabra. Podemos caer fácilmente en errores. Yo conozco gente, hermano, que está en las iglesias y escuchan a predicadores que realmente no. Yo no digo que algo, en algún momento puedan hablar cosas que sí es verdad lo que dice, pero porque nosotros tenemos que hablar verdades, no medias verdades. Pablo hace uso de un dicho conocido que trata de una imagen de la vida diaria. La levadura era masa fermentada que podía servir para impregnar el resto de la masa. Así el ceder un poco ante la falsa doctrina puede ser suficiente para fermentar todo el evangelio que hemos recibido. Así pues, si la justicia es un poco de las obras, pues entonces ya no es por la fe. Porque eso es como decir, sí, Cristo, pero más las obras. Cristo, pero más el ayuno, y tengo que ayunar, y es que tengo que 20 días y 15 días, porque es que yo le digo, hay mucha gente que ayuna mucho, sin inclusive haber nacido de nuevo. Hay gente que supuestamente ora mucho, sin inclusive haber nacido de nuevo. Y orar hay que orar. Y ayunar también, es bueno ayunar. Yo estoy en ayuno hoy. He bebido agua nomás. Pero se convirtió como en algo tan de costumbre para mí, que yo vengo en ayuno sin ser consciente de que vengo en ayuno. Sin pensando de que vengo a ayunar y Señor, hoy vengo a ayunar para que la unción me fluya y corra. No vengo pensando en eso. Ahora puede llegar el momento en que diga, Señor, hoy voy a estar ayunando. Pues de costumbre ya no como el domingo. Ya se me volvió una costumbre. A veces cuando me levanto como con fatiguita, voy, un cafecito, un pancito y me lo como y ya. Pero, hermano, lo importante es que tu fe sea genuina, es que comprendas que el evangelio, hermano, es el poder de Dios para salvarnos y para enseñarnos a vivir la vida que agrada al Señor. La fe nos lleva a la eternidad, la fe en Jesucristo nos lleva a la eternidad, pero la fe en Jesucristo nos lleva por este mundo viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos en todos los sentidos. Amén, amén. Fíjense que Pablo también hablaba algo referente a ello en 1 Corintios 5, del 6 al 8, hablando de la levadura. 1 Corintios 5, versículos 6 al 8, y voy a leer esto en la traducción al lenguaje actual. 1 Corintios 5, del 6 al 8. Me gustó como dice en esta versión, dice Pablo hablando del mismo tema: no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Recuerden que este 1 Corintios 5 habla de un acto de inmoralidad en la iglesia de los Corintios. Estaban consintiendo el pecado de alguien que fornicaba con, creo que era la esposa de su padre, o sea, era como su madrastra, algo así. Dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. A todos echa a perder. Hablando, aquí podemos hablar de manera individual como de manera colectiva. La iglesia, ¿verdad? Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua.
Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Un lenguaje bastante sencillo, ¿verdad? Para entenderlo. Versículo 10. Dice Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo está enojado, hermano, con aquellos que están llevando a la iglesia hasta ese punto. Hay un celo bueno de parte de Pablo por esos que están llevando a la iglesia al error. Lo que Pablo expresa no es tanto su convicción humana, cuando dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Pablo no habla de esta manera tanto como una convicción humana, sino que lo que él hace en esas palabras, lo que quiere decir es que él está manifestando su confianza en el Señor, en el hecho de que los Gálatas han sido elegidos y escogidos por el Señor. Fíjese que él no está humanamente simplemente diciendo: yo confío y él no está como con una declaración positivista, ¿no? No, él lo dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Y Pablo lo dice porque Pablo sabe que Dios le envió allá a los Gálatas a predicarles el evangelio. Y si Dios lo envió, es porque allí había gente que Dios había de salvar. Entonces Pablo habla de esa convicción: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, aunque han sido engañados de alguna manera. La confianza en Pablo está en el hecho de que el que guarda la iglesia es el Señor. El que lo guarda a usted y el que me guarda a mí es el Señor. Si usted y yo estamos en el Señor, verdaderamente. A usted lo guarda el Señor, a mí me guarda el Señor. No obstante, Pablo no dejó de estar preocupado. Como uno como pastor se puede preocupar. Y le digo algo: me preocupa que usted suela escuchar a muchos sin poder discernir en muchas ocasiones lo que es verdadero. Se lo digo porque ya ha ocurrido inclusive en este tiempo de personas, hermano, que inclusive ya no están con nosotros, porque escucharon a otro pastor y prefirieron seguir escuchándolo. Y ojalá escuchándolo respecto de cosas verdaderas, pero algunos escuchando, yéndose tras otros, escuchando cosas que no concuerdan. Yo no digo esto para gloriarme, y guárdeme Dios en errar. Ruego a Dios que me ayude a comprender su verdad e interpretarla correctamente, trazar derecho, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado, mi hermano. Fíjese los Gálatas lo que les estaba ocurriendo, y Pablo estaba en esa situación con ellos. La seguridad de que el Señor mismo es quien mantiene a su iglesia hace que Pablo pueda expresar estas palabras. El juicio que vendrá sobre ellos, sobre esos falsos pastores, es evidente. Su fin será conforme a sus obras. Así decía Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 15. Pablo decía: así que no es extraño si también sus ministros, hablando de los ministros de Satanás,
se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de aquellos que engañan, que toman el evangelio y la verdad de Dios para torcerla, hermano, si no se arrepienten, dice la escritura que es evidente que el juicio vendrá sobre ellos. Jesús dijo inclusive, ya tienen su propia recompensa, decía el Señor, hablando de aquellos falsos maestros. Las palabras quien quiera que sea indican que para Dios no tienen importancia el valor, la autoridad o el prestigio humanos. ¿Escuchó eso? Pablo dice ahí en ese versículo 10, al final dice, quien quiera que sea, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea ese. De modo que esa frase del apóstol Pablo está indicando que Dios, hermano, no está fijándose en la autoridad o el prestigio humano, renombre, ni mucho menos. A lo mejor quizá entre los Gálatas, entre esos falsos maestros, había muchos judíos que desempeñaban quizá altos cargos, gente importante, judíos importantes. Y quizá por el hecho de ser quizá maestros judíos importantes, reconocidos, muchos pues creían, ¿verdad? Por el prestigio, no, es que es el maestro, el rabino fulano de tal. Dios no tiene en cuenta eso. Para Dios cuenta la fe, y eso es lo más importante. Independientemente de quién seas, alguien prestigioso, alguien de renombre o una persona sencilla, lo que cuenta es la fe, no la posición que tengas. Porque sobre todo se actúa el mismo espíritu y sabe cómo lo hace. Tengas fama o no, seas una persona pública o no. Amén, amén. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos.